mensaje a todos los compañeros y compañeras que resisten a nivel nacional contra este gobierno totalitario. Primero, queremos condenar la forma represiva de la Policía Nacional a mando del señor Mulino. Solidaridad total con los compañeros de Boca del Toro y cada una de las provincias que luchan en contra de la ley 462, en contra del memorando de entendimiento, en contra de la apertura de la mina, en contra de los embalses de Río Indio. Los educadores de este país, desde el 23 de abril, convocamos a la gran huelga nacional docente. Hoy podemos confirmar que la huelga continúa. El día de hoy, martes 17 de junio, se da el primer acercamiento con autoridades del gobierno y la Iglesia Católica. Queremos respuestas concretas a nuestras demandas. Y entre la demanda está la derogación de la ley 462. Segundo, queremos mandar un mensaje alto y claro al señor Contralor. Revise la Constitución de la República de Panamá en su artículo 280, donde establece sus responsabilidades. Usted ha secuestrado los salarios de los docentes panameños. Le han cambiado la condición de permanente a licencia sin sueldo. Ha colocado un renglón de multa al Tesoro Nacional y hoy usted se atreve a decir que hay 22.000 docentes listos para entrar a reemplazar a los docentes que están en huelga. Usted es un atrevido, porque no son sus funciones. A la señora ministra de Educación, periodista Lucy Molinar, usted ha dejado entrever la posibilidad de reemplazar docentes panameños a partir del lunes 23. Señora Lucy Molinar, usted debe acatar lo que dice nuestra legislación educativa, desde el artículo 5 y 6 del decreto 618, donde claramente determina la forma que usted debe actuar. Pero la responsabilidad número 1 es de los directores de los centros educativos. Revise, señora ministra periodista Lucy Molinar, lo que dice el marco jurídico para poder destituir a un docente. Estamos bajo el paraguas del artículo 69 de la Constitución. Esta huelga fue provocada por la ley 462 y no vamos a permitir en ningún escenario el reemplazo de docentes panameños, violando nuestra ley orgánica. A los directores, jueguen su rol, porque hoy es con los educadores que luchamos, mañana será contigo. A raíz de esta denuncia, esta semana vamos a accionar toda actividad que vamos a tener en las calles. Marchas, piqueteos, entrega de volantes. Vamos a tener una gran marcha de educadores el día jueves desde el Parque Porra a las 10 de la mañana
hacia la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte tiene alrededor más de 5 amparos de garantía sobre los secuestros de nuestro salario. Y al sol de hoy, a la fecha que es, la Corte no se ha manifestado. Invitamos a todos los educadores a nivel nacional a formar parte de esa gran marcha que tendremos el próximo jueves desde las 8 de la mañana. La lucha continúa hasta la derogación de la ley 462. Sin lucha no hay victoria. La pelea es peleando.